Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos los colegas, que veo por aquí muchas caras conocidas. Y a Carlos también agradecer la triste noticia que nos ha dado del fallecimiento de Roberto Gutiérrez. Yo sí que lo conocí hace muchos años ya, pero bueno, era geólogo del Grupo Martel, una de las personas clásicas, creo que fue vicepresidente también de la Sociedad Espeleológica de Cuba, etcétera. Bueno, la charla que vamos a ver hoy pues está basada en algo que no es espeleología, pero de alguna manera sí que nuestro punto de vista siempre es un poco espeleológico y aunque no vamos a hablar de cuevas, sí que vamos a darle unas pinceladas de vez en cuando, teniendo en cuenta que el auditorio es fundamentalmente espeleológico o mayoritariamente espeleológico. El equipo Geología Valencia no es una entidad jurídica, es un grupo de compañeros, de geólogos principalmente, que nos reunimos bueno, continuamente a través de un grupo de WhatsApp, pero sobre todo nos reunimos cada año para convocar el Geolodía en la provincia de Valencia. El Geolodía, que es una edición española, que también se ha celebrado en México y en otros estados este año. Pues nosotros somos el equipo que habitualmente nos encargamos de celebrar el Geolodía. Lo primero que quiero decir es que ante una catástrofe hay una serie de fases muy importantes y muy características que merece la pena tener muy en cuenta. Lo primero es una fase preventiva, que es lo que sucede, lo que ha sucedido antes de que se produzca la catástrofe o el desastre. Es decir, los planes, programas, las infraestructuras, la educación a la ciudadanía, en fin, todo lo que se tenía que haber hecho antes o todo lo que se ha hecho o se podía haber hecho antes. Luego viene el desastre, la catástrofe. Esto sirve lo mismo para una erupción volcánica que para un terremoto, que para cualquier tipo de, de fenómeno natural. En este caso, inundaciones. Cuando ocurre el desastre, es un periodo de tiempo relativamente corto. Lo prioritario es ponerse a salvo, salvar vidas, realizar acciones que no sean temerarias, no ir a sacar el coche del garaje porque se nos va a llevar la riada, el coche y la vida. En fin, eh, esto pasa rápidamente, la fase roja pasa rápidamente, pero luego viene una fase muy larga y muy penosa, que es la recuperación, el intento de recuperación y, en definitiva, la recuperación difícil a menudo. En esta etapa de recuperación, lo que hay que hacer es, en primer lugar, intentar restablecer los servicios que se han perdido, intentar subsistir, por supuesto, porque lo único que nos queda muchas veces es la propia vida, lo hemos perdido materialmente todo. En fin, reparar, rehacer, restablecer los servicios, limpiar, sanear, cosa muy importante. Y esta es una fase larga, larguísima. No es el momento de empezar a criticar y a decir lo que se tenía que haber hecho durante el desastre, ni en la fase preventiva, lo que se tenía que haber hecho y no se hizo. No es el momento de echarse los trastos a la cabeza. Aquí he puesto una frase que la pronunció en uno de estos debates el presidente de la Diputación de Valencia, que puso freno bueno, a las peleas dialécticas que se estaban produciendo, diciendo, bueno, tenemos todavía desaparecidos, no tenemos que preocuparnos, tenemos que ocuparnos, quitar el pre y ocuparnos. Entonces, es el momento de no estar haciendo críticas, de no perder el tiempo criticando, diciendo qué es lo que, qué es lo que se ha hecho mal, etcétera. Y luego viene al final una fase final que es pues la fase forense que se llama habitualmente, que es cuando se piden las responsabilidades y hay enjuiciamientos, se realizan informes, se hacen dictámenes profesionales, en fin, cuando se pone sobre la mesa el análisis de todo lo que ha pasado y se buscan responsabilidades y se buscan aprendizajes. Este aprendizaje puede ser
puede ser técnico o puede ser social o ambas cosas a la vez. Y este aprendizaje es una de las cosas más importantes que queda al final, porque este aprendizaje lo debemos de colocar arriba del siguiente desastre, es decir, en la fase preventiva para que esto no vuelva a suceder, o cuando vuelva a suceder, porque son fenómenos inevitables, pues estemos lo mejor preparados posible. En esta fase de recuperación, donde no hay que estar perdiendo el tiempo, es el momento pues, de trabajar, de ocuparse, de quitar barro, en definitiva, de ayudar a las personas que lo necesitan. En esta fase es cuando, desde este grupito nuestro del Geolodía, nos planteamos decir, ¿qué podemos hacer como geólogos que valga la pena hacer ahora y que luego no se pueda hacer? Es decir, datos que vamos a perder. Pues principalmente hay dos tipos de datos que podemos perder rápidamente. Uno de ellos es las estructuras geológicas erosivas, es decir, las marcas de la inundación que han dejado pues, en los cauces muchas estructuras sedimentarias, erosivas, que con el tiempo van a desaparecer más o menos rápidamente. Y otra cosa que va a desaparecer también es los niveles de inundación en las poblaciones, sobre todo. Es decir, la típica placa de hasta aquí llegó la riada, cuando pasen unos años, lo normal es que haya una placa o dos, como mucho, en cada pueblo. Lo que nosotros hemos intentado es empezar a medir niveles de inundación a lo largo de las calles, a lo largo de las ciudades, de las poblaciones afectadas, para intentar, a través de esta información que se pierde rápidamente, ser capaces de reconstruir cómo ha sido la inundación. Es decir, lo nuestro es una recogida de datos en este momento crítico con idea de llegar luego a... Nadie nos ha pedido un informe, nadie nos paga por hacer esto, pero sabemos que nuestro compromiso personal como geólogos puede ser este y estamos trabajando en ello. Estamos prácticamente aquí en la G de esta línea negra que tenéis a la derecha. Estamos en la zona amarilla, todavía estamos recogiendo datos. En esta charla no voy a presentar conclusiones, porque conclusiones realmente tenemos pocas o tenemos, en fin, tenemos muchos planteamientos, pero no es el momento de presentar conclusiones porque todavía tenemos que trabajar bastante con los datos. Y aquí tenéis una lista no completa, pero bueno, de la mayor parte de los compañeros que trabajamos habitualmente en el Geolodía. Todos ellos, en mayor o menor grado, nos hemos implicado en esta recogida de datos y en estos trabajos voluntarios en los que nos hemos implicado, como digo, voluntariamente. El final de todo este trabajo no sé exactamente lo que será. ¿Será una publicación? ¿Serán unas jornadas geológicas para explicar todo esto? No sé exactamente dónde llegaremos, pero sabemos que tenemos que trabajar en esta línea. Ahí al final he añadido también una serie de personas que no son geólogos, pero que nos están ayudando nos han ayudado a tomar datos, sobre todo de niveles de inundaciones. Una visión territorial de los ríos a los que nos vamos a referir en las siguientes diapositivas. En primer lugar, el río Turia, que es el que queda más al norte, desemboca en la ciudad de Valencia. Ahí veis el puerto de Valencia, en la línea de costa, esa estructura en forma de puerto blanca. Más arriba está el puerto de Sagunto. En el puerto de Valencia, donde, en fin, al lado del puerto empieza ya la ciudad. Toda esa especie de bola que tenemos ahí es la ciudad de Valencia. Por ella desemboca el río Turia, que como veis viene del noroeste, con un desarrollo más o menos lineal hacia el sureste. Luego viene, tenéis ahí la Rambla del Pollo, que va a ser un poco casi el objetivo principal de esta charla, los diferentes cauces de la Rambla del Pollo. No es un río, no es un cauce permanente, es una rambla, un barranco seco que cuando llueve mucho, pues se pone bravo. Y un poquito más al sur tenemos el río Magro, que es afluente del Júcar, muy cerca de la desembocadura. El río Júcar también ha sufrido algunas inundaciones, sobre todo en la parte baja,
pero el magro ha sido el que con diferencia ha causado mayores daños en la cuenca del Júcar, en la cuenca del río Júcar. Es decir, vamos a hablar del magro, hablaremos del pollo y hablaremos también del Turia, pero en la zona media, en afluentes, en algunos afluentes del Turia que han experimentado crecidas y daños importantes. Y encontramos un mapa geológico que presenta, bueno, nos permite ver tres zonas separadas por unas líneas negras. A la derecha, una llanura litoral que está formada prácticamente por materiales cuaternarios. Es una zona baja, deprimida. Casi toda ella está por debajo de los 50 metros de altitud sobre el nivel del mar. A la izquierda, toda esta gran franja donde aparecen los tonos verdes predominantes y azules y al norte color así morados, pues son respectivamente cretácicos, jurásicos y cretácicos. Es decir, es la zona montañosa, es la zona que presenta elevaciones por encima de los 1000 metros incluso, pero bueno, son montañas de la costa, perdón, de la zona próxima al litoral, donde las altitudes, pues en la mayor parte del mapa que veis aquí, de esta zona, pues podremos decir que la mayoría de estas altitudes están por encima de los 500, de los 800 y, como digo, en algunos casos más de 1000 metros. Y en medio de estos dos sectores tenemos esta zona intermedia, que es una zona deprimida, topográficamente deprimida, con suaves relieves y está ocupada por afloramientos de materiales cenozoicos, terciarios. Esta zona, junto con la depresión litoral cuaternaria, forman parte del margen occidental de la fosa de Valencia. La fosa de Valencia, que se desarrolla dentro del Mediterráneo, entre las Baleares y la costa valenciana y el Golfo de Valencia, pues esto sería el borde occidental de esa fosa, una fosa neógena. Y los materiales que aparecen en este sector intermedio son principalmente del Mioceno y del Plioceno. A la derecha vemos la ciudad de Valencia, el puerto de Valencia, el río Turia, que va por el medio de la ciudad de Valencia. Me falta un puntero para señalar, pero bueno, creo que más o menos se puede seguir. Es un cauce relativamente ancho que tiene algunas curvas, que se va desarrollando hacia el noroeste. Se ve perfectamente ahí en color gris el afloramiento cuaternario por el que sube. Y, y este río, cuando va descendiendo y llega a la llanura litoral, pues se expande. Esas dos líneas verdes que he pintado aquí, más o menos sería de forma así muy aproximada, intentando ser un poco didáctico, sería la forma de la expansión de las inundaciones que vienen del Turia, es decir, el delta del Turia, por decirlo así, o el gran abanico aluvial del río Turia. Es una zona inundable, históricamente inundable, con inundaciones, riadas que han sucedido pues unas cuantas cada uno de los siglos de los que tenemos registro histórico. En época romana ya tenemos registros de inundaciones. Y luego lo que quiero destacar en esta imagen es que todos estos tonos así de color grisáceo y un poco crema, todo esto que cubre el litoral y se mete un poco hacia la izquierda, Torrent, todo esto son materiales, diferentes unidades cartografiadas de, bueno, de formaciones cuaternarias, el cuaternario. Es decir, fundamentalmente del Holoceno y del Pleistoceno superior, principalmente. Es decir, con una edad de hace pocos miles de años o pocas decenas de miles de años. Son terrenos que recurrentemente se han venido inundando a lo largo de la historia. Y aquí a la izquierda he destacado en ese cuadrito que pone cuaternarios, entre comillas, son todos estos materiales de color gris y estas unidades, estas formaciones, pues si miráramos la leyenda del mapa, pues son abanicos aluviales, el abanico del Taico, este que he pintado del río Turia,
limos pardofluviales, mantos de arroyada, limos de albufera, conos de deyección, terrazas aluviales, glacis, es decir, son todo formaciones que tienen un desarrollo geodinámico muy claro y muy reciente. Y vamos a ver con un poco más de detalle, pues para ubicar de nuevo estos ríos. El A' es el barranc del Carraixet, no vamos a ocuparnos en esta conferencia de él, pero es una rambla también, igual que la del Pollo. Ha crecido con estas lluvias, pero como no tiene poblaciones importantes en la zona baja, pues los daños han sido relativamente bajos. El río Turia es el que va el desarrollo este que veis entre B y B'. Las afecciones grandes que ha tenido están sobre todo en la cuenca media, no en la cuenca alta, pero en la cuenca media, en algunos afluentes, luego los citaremos. Y luego fijaros, aquí nos sale ahora el río Magro que veíamos antes, nos queda fuera de este encuadre. Pero bueno, este otro cauce que vemos aquí, CA y CB, que son dos barrancos que se juntan y forman un solo barranco que desemboca donde pone C', es ya las marjales de la Albufera, es decir, ese barranco, esa rambla, desemboca en la Albufera de Valencia. La Albufera de Valencia, como sabéis, la mayoría, pues es una laguna de tierra, o sea, de mar ganado por la tierra, es decir, una franja litoral, una barrera de material aluvial, una flecha aluvial que fue cerrando una porción de mar y se quedó una laguna interior que con el tiempo se fue desalando. Primero era una laguna salada, luego salobre y prácticamente es una laguna de agua dulce con zonas de arrozales, lo que llamamos marjales. Y luego he querido destacar ahí, esta imagen la he puesto sobre todo para que veáis entre los dos asteriscos, asterisco y asterisco primo, ahí hay un tramo de cauce que está ligado a la rambla del Pollo, al cauce este, a la rambla CC', que aparece de repente y desaparece de repente. Donde aparece de repente, donde está el asterisco, ahí veréis que hay unos tonos grisáceos y unas rayitas horizontales. Todo eso es una superficie de limos de inundación. El barranco del Pollo o de Chiva, que viene de CA, cuando llega a estas curvas, donde está la mancha azul un poquito más abajo, ahí habitualmente se desborda. Es decir, cuando llueve mucho, el río a menudo se desborda y eso es una llanura de inundación habitual. Esa llanura de inundación se resuelve un poco más hacia el este, concentrándose en un cauce de un barranco que aparece de la nada prácticamente. Atraviesa una población que es Aldaya, que ha sido una de las más afectadas, y cuando llega a la siguiente población, que es Alacuás, pues poco a poco se disipa el cauce y la conexión con el Barranco del Pollo pues es casi inexistente porque hay otra zona de desbordamiento. Es decir, en este cauce se origina por una llanura de inundación aguas arriba y desaparece en un desbordamiento aguas abajo. Este mecanismo tan concreto está ligado a todo el desbordamiento de la rambla del Pollo, a la cual, pues, de alguna manera pertenece. Y vamos a ver el tema de las lluvias. Aquí sí que he recurrido a un recurso espeleológico, que son pues, los agujeros sopladores, los trous souffleurs, que conocemos bien los espeleólogos. En la superficie del Karst muchas veces encontramos una sima en invierno, una sima que está lanzando un chorro de aire caliente y húmedo con cierta fuerza en vertical hacia afuera. Es como una tobera, como si tuviera un motor, esta niña que está ahí soplando. Es un mecanismo muy característico y muy sorprendente de las áreas kársticas, donde hay sistemas subterráneos que tienen dos o más bocas a diferentes cotas. Esto se entiende perfectamente con el sistema de funcionamiento de los tubos de viento. Aquí el término este TK, que está en color naranja, viene a representar la temperatura
del Karst, que es una temperatura prácticamente constante, con muy poca variación de invierno a verano, una temperatura casi constante, subterránea, en las cuevas, en la red de cavidades que hay en el Karst. Es una zona homotérmica y además es un aire que está muy cargado de humedad. Es un aire con un 90 y tantos o casi un 100% de humedad relativa. Tanto el aire húmedo como el aire caliente tienden a ascender. Entonces, en invierno, la temperatura del exterior es fría y la temperatura constante del interior del Karst es cálida, relativamente cálida. Por eso se produce este ascenso de aire cálido y húmedo. En verano sucede todo lo contrario. Notamos que sale un frío muy llamativo, es en las bocas bajas del sistema, que sale un aire frío, es decir, un aire de temperatura constante que contrasta con la altísima temperatura que hay en verano. Pues bueno, este mecanismo de ascenso del aire en el interior del Karst es permite hacer un símil con lo que sucede habitualmente en la costa valenciana, particularmente, en la costa mediterránea española, y es que al final del verano la temperatura del mar es muy elevada. Cada año se están batiendo nuevos récords de temperatura del agua del mar en el registro histórico. Y cuando hay un viento marítimo que lleva el aire húmedo que está en contacto con el mar, lo va desplazando tierra adentro y llega a las montañas que tenemos en el litoral valenciano, pues este material empieza a subir y empieza a enfriarse. Si tenemos la mala suerte de que este proceso que es habitual se junta con la dana, que es una masa de aire frío estable que se ha desprendido del Ártico, se ha desplazado hacia el sur, ha llegado hasta cerca de la costa valenciana o levantina, y en esa situación pues tenemos la catástrofe. Y vemos una imagen del telediario, de la televisión española, de la primera cadena, bastante ilustrativo de lo que ha sucedido en, en esta situación meteorológica. Es decir, un viento marítimo que arrastra la humedad, que la hace subir debido a los relieves que están cerca de la costa, y arriba tenemos esa masa que se había ubicado ahí, que es la dana, la depresión aislada en niveles altos. Y este mecanismo, este desplazamiento, la bomba de calor, la niña que está aquí soplando, realmente está representando lo que vemos en el mapa de la izquierda, y es esa flecha roja o esas flechas rojas, ahí están las pequeñitas, que es una borrasca que traía estas masas eh, húmedas y cálidas desde el sureste hacia el noroeste. La situación de esta flecha roja que he pintado ahí es más o menos, luego lo veréis, coincide con la máxima lluvia que se ha producido, que se produjo el día 29 de octubre en, en este entorno en el que nos encontramos. Y os voy a regalar esta fotografía, que es una primicia. Esta fotografía la realizó un compañero nuestro del equipo, Juan Miguel Casanova, que venía de Alemania el día 29 de octubre, no pudo aterrizar en el aeropuerto de Manises, de Valencia, lo tuvieron que desviar hasta Alicante, y lo que veía desde el aire, mientras un poco más abajo estaba diluviando, por encima de esta inestabilidad, lo que había era este magnífico paisaje algodonoso y totalmente despejado, donde se ve al fondo la línea de costa y el horizonte lejísimos, es decir, por encima de toda esta barbaridad que nos estaba afectando, había un tiempo totalmente despejado. Esta imagen, que también la capturé de un telediario, me gustó porque después de haber visto la foto de Juan Mi Casanova,
vi que en este esquema reflejaba perfectamente la situación. Es decir, era una especie de nube, de boina, que eran, como decía Manolo Nieto, son las compuertas del cielo que se abrían y dejaban caer toda el agua. Era una lluvia intensísima cayendo desde esta boina de nubes que tenemos aquí. A la izquierda, pues el mapa de las isolletas. En rojo he destacado la isolleta de 200 milímetros. Esto es en 24 horas, 200 milímetros en 24 horas. Se ve un poquito mejor en el mapa de la parte central superior, que es el mapa de AEMET, de lluvias. El otro era de ABAMET, otra agencia, la valenciana. Pero bueno, aquí veis la zona así más clara que está en medio de la zona roja. Según la escala que veis aquí a la derecha, tiene más, ahí se produjeron más de 300 milímetros de lluvia en 24 horas. El récord, el máximo, lo hemos tenido en la estación de Turís, donde se registraron en esas 24 horas 772 milímetros, milímetros y litros por metro cuadrado, sabéis que es exactamente lo mismo. Pues bueno, no es el récord de España, porque entre otros, en el año 87 tuvimos dos puntas de más de 800 milímetros en Gandía y en Denia, dos puntos muy cercanos a la costa del litoral valenciano, en el sur de Valencia y al norte de Alicante. Pero lo que sí que son registros, récords que nunca se habían registrado hasta ahora en España, son la lluvia horaria de 184 milímetros, es decir, 184,6 milímetros en una hora. Esa intensidad de lluvia no se había registrado jamás en los registros históricos españoles. Tampoco la intensidad de 102,8 milímetros en 30 minutos. Esta intensidad de lluvia es capaz de, bueno, podéis imaginarlo. La foto de abajo la he metido para recordar que aparte de la lluvia torrencial que cayó, hubo también tornados, algunos con efectos bastante desastrosos. Estas 4 imágenes están sacadas de un vídeo hecho desde dron que nos pasó nuestro compañero Iván del equipo. Y bueno, a la izquierda veis un puente destrozado por la riada, por la crecida. Arriba también se ve. Luego a la derecha una carretera en aguas más abajo de este río. Este es el río Reatillo, que es un afluente del río Turia. Es una de las cabeceras fluviales que más carga de lluvia registró. Lo que pasa es que el resto del río Turia, pues relativamente no sufrió grandes aportes de lluvia. De ahí aguas abajo sí, pero de ahí aguas arriba la cosa estaba relativamente calmada. Aún así, en el río Turia se registraron problemas en varias poblaciones. Bueno, en la anterior, no lo he dicho, pero no pasa nada. En la anterior se veían unos afloramientos de caliza. Nos llamó el alcalde de Sot de Chera al Departamento de Geología, de Botánica y Geología de la Universidad de Valencia para decirnos que habían salido un montón de fósiles porque al erosionar el agua las rocas, pues había retirado, en fin, vegetación y suelos y demás, y habían aparecido un montón de fósiles de amonites y demás. Entonces, bueno, el departamento se ha encargado de ir a revisar aquello. Este otro es el barranco de Tuesa, que es un barranco que directamente va a parar al río Turia. Es un barranco donde se realiza barranquismo, es un sitio típico para la práctica del barranquismo. Estas fotos nos las han cedido de una empresa de estas de turismo aventura y es un barranco que tiene pues bastante vegetación y humedad y es, en fin, tiene, siendo Valencia un terreno de clima pues semiárido, pues este tipo de barrancos con tanta vegetación pues resultan, tienen un atractivo especial.
y aquí vemos 3 imágenes del barranco después de la riada. Ha sufrido una erosión tremenda. Estas fotos nos las pasaron unos compañeros espeleólogos del Club de Castell de Serra y a la izquierda veis unos bloques enormes que se desprendieron durante esta riada. Los cauces que veis al centro y a la derecha pues tenían bastante vegetación hasta que vino la riada. Barranco de la Horteta es el que ha recogido más caudal que el otro brazo del Barranco del Pollo, que es más largo. Esta imagen la conocéis porque es la de la presentación, la de la convocatoria. Esto es un acueducto, no es un puente, es un acueducto que resultó arrastrado por la riada. Y la ubicación de este acueducto, en la imagen que hay arriba a la derecha, es el punto azul, y un poquito más hacia el noroeste hay un puntito rojo. Ese punto rojo corresponde a la imagen de abajo, que es aquel paso del barranco que se ve al fondo de la primera imagen, de la imagen grande. Y si os dais cuenta, ahí hay un meandro en el río bastante grande. Donde está el punto rojo, nos vamos hacia el noroeste y enseguida bajamos hacia el suroeste, un tramo bastante largo, rectilíneo, y luego da otra vuelta. Es decir, es una zona meandriforme. Pues todo esta gran porción que queda recogida aquí por este meandro amplio, es decir, toda la parte que queda al sur oeste del punto rojo, ha sido arrasada. Eso es la terraza 3, la terraza tercera de la Rambla, y ha sido arrasada completamente. Podéis ver arriba un esquema de las terrazas de los ríos valencianos, tanto el Turia como el Magro, como la Rambla del Pollo, tienen una serie de terrazas que son bastante características. La más alta, que no siempre se ve porque queda a cotas bastante altas, es la T1. La T2 es una terraza que está en torno a unos 18 o 20 metros sobre el nivel del cauce. La T3 está a unos 7-8 metros y la T4 a 3 metros. La T3, que es la que decía antes, ha sido arrasada completamente. Esta foto que veis aquí es un muro que cerraba, bueno, en esta superficie de la T3 había una nave industrial con una valla, un muro de hormigón, por debajo una carretera, y bueno, eso se lo ha cargado, se ha ido todo a hacer puñetas. Y allá al fondo veis el nivel de la T2, el nivel T2, a la T2 no ha llegado el agua más que a la base de la terraza. Veis que hay al fondo que hay un material blanquecino y por arriba otro material más oscuro. Es el detalle que tenemos en la imagen de la derecha. M es Mioceno, son arenas del Mioceno tortoniense, y por encima hay una discordancia y hay materiales cuaternarios del Pleistoceno medio o medio inferior. Una de las cuestiones que más nos ha llamado la atención y más nos ha atraído es empezar a medir estructuras sedimentarias y erosivas. Sabemos que con este tipo de estructuras se pueden conocer parámetros numéricos relativos a, bueno, a la velocidad y a diferentes aspectos de la potencialidad de los caudales que han pasado por aquí. Normalmente esto diríamos que son ripples, ripple marks, pero pensad un poco, los ripples se forman normalmente en arena, no en arcillas. Cuando se forman en arcilla hay algo más. Esto lo dejo caer así un poco como provocación. Pasamos, bueno, perdón. Y aquí a la derecha hay una imagen de un canto rodado que es un vehículo. Un vehículo que viene de más de 10 kilómetros de distancia. Está identificado, se identificó la matrícula y apareció por aquí. O sea, este coche fue rodando dentro de la masa de agua con una altura de 7-8 metros o más, porque arrasó la terraza, la T3. Entonces, una altura de agua posiblemente de en torno a unos 10 metros.
excepto la punta, alguna punta que pudo ser más alta. Lo he llamado canto rodado porque realmente es un canto rodado. ¿Eh? Pasamos la diapositiva y nos metemos en una cueva. Aquí os estaba diciendo que los ripples normalmente son estructuras de transporte. El viento o el agua pues mueve las partículas y va formando estas estructuras de ripples, pero tened en cuenta que estos materiales son arcillas, y más que limos, son arcillas. Y si sabéis un poco de geología, de sedimentología, os he puesto aquí como recordatorio la curva de Hillstrom. eh, la arcilla llega a apelmazarse en un cauce y no es fácilmente transportable. Es decir, hay mucha carga sólida arcillosa que va enturbiando el agua, que va en suspensión, pero la arcilla del fondo a menudo se apelmaza y, y acaba siendo modelada o moldeada, erosionada. Esta imagen de la cueva, bueno, de una cueva checa, de un conocido espeleólogo, espeleonauta checo, es bastante expresiva. Es un sifón, como veis, y en el fondo, en el suelo, hay dos bancos de arena a los lados. La arena se deposita ahí porque el agua no puede arrastrarla, pesa más que la energía que lleva el agua, y en cambio en la zona central la arena no se deposita y lo que hay es una arcilla marcada de estructuras de corriente que no son exactamente ripples, lo digo entre comillas, se parecen más a los flutes y a los scallops que hay en la roca caliza de las paredes de esta cavidad. ¿Veis ahí a la derecha? Esas estructuras de flutes, que son como scallops alargados, pues realmente esto nos trae a colación o nos hace pensar en la convergencia de formas que postulaba Adolfo Eraso para explicar muchos de estos procesos que encontramos en el karst. Y nos vamos ahora a ver bueno, la costa de Valencia. Al día siguiente o a los 2 días, esto es una imagen de satélite de la riada. Lo que vemos aquí en la costa es el puerto de Valencia y un penacho de agua turbia, que es lo que sale del río Turia. El río Turia, he dicho que no produjo grandes daños comparativamente, pero llevó muchísimo caudal, luego lo vamos a ver. Luego hay unas manchas aquí en el interior, que son las marjales, las zonas inundadas o parte de las zonas inundadas, y luego más al sur otro penacho en el mar, al sur del cabo de Cullera, que es aquel cabo que aparece por allí, que es la desembocadura del río Júcar. Y bueno, la imagen de la izquierda, pues barro todo lo que queráis y más. No me voy a enrollar mucho con estas diapositivas, solamente poner de relieve el problema del material vegetal que es arrastrado por todas las riadas. Esto es un tema que puede dar lugar a unas sesiones largas de debate entre diferentes especialistas, biólogos, ingenieros forestales, geólogos, hidrogeólogos, porque el modelo de la resistasia y la biostasia que parece que impera por ahí no es un modelo bipolar único. La realidad es mucho más compleja. Lo que pongo de manifiesto es que este arco que queda del viaducto este que se rompió, que hemos citado antes, pues se rompió por los troncos de árbol que se fueron acumulando en los ojos de la estructura y que acabaron por crear una pantalla de presión que lo rompió perfectamente. Igual que se han roto muchos pilares de las autopistas. Pilares que tienen una resistencia enorme, pero la fuerza del agua es algo impresionante, a lo cual también no vamos a extendernos hoy, pero tenemos claro la fuerza horizontal del agua independientemente de la corriente. Solo por la presión es capaz de romper puertas de todo tipo en las poblaciones. Agua estática, 2 o 3 metros de agua,
se carga cualquier puerta metálica en las plantas bajas. Ahora pasamos de lo que estábamos viendo, que eran zonas pues, intermedias de las cuencas fluviales, y llegamos a las llanuras de inundación. Entramos en el cuaternario. La diapositiva de arriba, o sea, la imagen de arriba, pues hemos visto ya las terrazas. En la imagen del centro pues tenemos un abanico aluvial, un esquema típico, donde el agua del río o de la rambla, cuando sale del encajamiento de las montañas y llega al llano, pues se expande y deja todo ese abanico de aluviones. Es como la imagen que tenemos también a la derecha, arriba. Y fijaros que tanto en el esquema como en la imagen hay un cauce más o menos central, que es por donde va el agua cuando no hay desbordamientos. Es decir, que habitualmente el río o la rambla, cuando lleva agua y no desborda, está discurriendo a una cota más alta que los terrenos que están alrededor. Con lo cual, cuando se produce el desbordamiento, el agua se va hacia los lados, en forma de abanico, pero muchas veces de forma casi perpendicular hacia los lados. Y con la fotografía de estas de la derecha, lo que he querido destacar, no son de aquí de Valencia, evidentemente, pero he querido destacar que en las zonas llanas, en las llanuras de inundación, el modelo normal fluvial son los ríos meandriformes. Y los meandros de los ríos contribuyen notablemente a disipar energía y a absorber caudales. La imagen que tenemos a la izquierda, en color verde, es una imagen digital de terreno, hecha con una capa lidar. Y veis a la derecha, donde pone C, es la confluencia del río Magro, que viene de más hacia el resto de la imagen, y el río Júcar. Como veis, hay curvas ahí, hay meandros, en la cuenca baja del Júcar hay meandros, muchos meandros, y en el río Magro lo seguimos ahora hacia arriba y veréis una estructura que hemos pintado ahí, con trazos rojos y azules. Esta estructura es un desbordamiento, una especie de abanico de derrame que se ha producido en aquella curva de arriba del río Magro. Esta estructura la hemos encontrado a la vista de las estructuras que estamos identificando y de los niveles que estamos midiendo. Y vais a ver que eso está en Algemesí. El pueblo de Algemesí está exactamente en esa estructura de una especie de abanico o de cono de deyección o de cono de derrame de los caudales que iban por el río. El río está marcado aquí, está destacado con los circulitos azules. En la imagen de la izquierda, toda la zona azul es zona inundada y ahí en el centro veis Algemesí, esta estructura que está en medio de una zona inundada, pero dentro de la zona inundada ha sido un área que ha recibido una energía importante, una energía hídrica importante. Ahora estamos en el cauce del río, cauce nuevo del río Turia, que es esa estructura que veis por el norte, limitando las manchas azules. Ahora hablaremos de ella. Las manchas azules son zonas inundadas, sacadas de imágenes del Copérnicus, del satélite. Está sacado, todo esto lo tiene el Institut Cartogràfic Valencià, tiene una serie, una ventana que llama DANA, del 29 de octubre de 2024, y ahí hay un montón de imágenes y de información interesante sobre la riada. Fijaros que a la derecha del todo, esa primera mancha, que es así un poco más violeta, amoratada, está limitada a la derecha. El límite de la derecha de esa mancha es una recta. Esa recta es la CV31, es una autovía. La siguiente mancha, que también tiene un límite neto, ese límite neto de esa mancha tan grande de inundación es el ferrocarril, que va hacia el sur, hacia Alicante. Más allá hacia el interior seguís viendo líneas rectas, que son otras carreteras, y al oeste de las líneas rectas pues están las zonas inundadas. Es decir, el efecto barrera de las obras públicas, de las obras lineales, es evidentísimo. Y ahora estamos en
viendo con más detalle el puerto de Valencia. La línea verde es el cauce del río Turia, el cauce de toda la vida. Atraviesa la ciudad de Valencia con una serie de meandros eh, y después de la riada del año 1957 se construyó un nuevo cauce para prevenir futuras inundaciones, que es el que está en color azul. Entonces, el río Turia, cuando llega a la altura de Manises, Chirivella, toda aquella zona, aquellos pueblos, se bifurca el cauce y todos los caudales van al cauce azul, se llama Plan Sur, y el cauce vacío atraviesa la ciudad de Valencia y es lo que se llama el Jardín del Turia, que es la zona verde más grande de España y una de las primeras en longitud de Europa. Es el cauce, mirad la imagen de la derecha superior, es un cauce todo convertido en jardín, en zonas que tienen mucho bosque a veces, que serán barreras en caso de que este cauce vuelva a funcionar, que podría llegar a funcionar, evidentemente. Pero bueno, la riada el caudal que ha pasado por el Plan Sur, por el cauce azul, en esta ocasión ha sido de más de 2.000 metros cúbicos por segundo, dos veces. Ha habido dos puntas de 2.000 metros cúbicos por segundo. Este caudal, si no hubiera estado el Plan Sur, Valencia se habría inundado, se habría desbordado el río Turia. De esta manera se ha salvado. La ciudad de Valencia se ha quedado a salvo, excepto algún barrio que está al otro lado, en la parte sur. Y lo que se ha inundado de forma salvaje es todo lo que está rayado aquí en rojo. Y el cauce principal de estas inundaciones es la línea amarilla, que hacia la izquierda veis que tiene la confluencia de esos dos cauces. Debajo es el Barranco de la Horteta y arriba es la Barran de Chiva o Rambla del Pollo. Este cauce, como he dicho antes, desemboca en Albufera, no desemboca en el mar. Y la imagen de la derecha es una vista aérea del Plan Sur el día siguiente a la riada, una vista desde dron con cerca de 2.000 metros cúbicos por segundo de aguas turbias. Esa es la mancha que veíamos antes en la diapositiva anterior que había llegado al mar. Este es un hidrograma de la única estación automática que hay en la Rambla del Pollo. Y le hemos añadido las lluvias en la estación de Chiva. Entre esta estación pluviométrica y la estación de aforos que tenemos aquí representada, el hidrograma, ha habido un desfase de entre 4 y 5 horas. Es decir, desde que se produjeron las máximas lluvias en Chiva hasta que aparecen las crecidas, las inundaciones, pasan entre 4 y 5 horas. Lo cual quiere decir que el tiempo de aviso, el tiempo de respuesta, da cierta seguridad cuando se realiza. Cuando se avisa a la población, pues hay posibilidades de ponerse a salvo en gran medida. Mirar el hidrograma, a la izquierda del todo, mirar la escala, 0. Es un cauce seco. Aquí no pasaba agua hasta, de debajo son fechas, hasta las 12 horas, del día 29 del 10, que es el primer piquito. Ese primer pico, esa primera riada, alcanzó casi 200 metros cúbicos por segundo. Luego descendió, decreció, y luego al cabo de unas cuantas horas vino la riada grande, que llegó en esta estación a más de 2.000 metros cúbicos por segundo. Esta es la zona de confluencia de los dos cauces que decía, a los que me refería antes. Arriba el del Pollo, que le da nombre a todo el cauce, hasta la desembocadura, y debajo el de la Horteta. El caudal medido en la Horteta, son datos de la Confederación, estos son valores que se han actualizado hace relativamente poco, hace bastante tiempo, pero mucho después, no están registrados automáticamente. Pues el caudal que pasó por la Horteta fue del orden de 3.000 metros cúbicos por segundo y el que pasó por la Rambla del Pollo, 2.300 metros cúbicos por segundo.
Es decir, el total de la riada, estamos hablando de más de 5.000 metros cúbicos por segundo. Sobre la anchura de los cauces y la reducción y la aparición de otro cauce que no estaba y todo eso, he hecho ya un apunte y no voy a insistir más. Y llegamos a Aldaya. Este es el Barranc de la Saleta, que es este cauce fantasma, entre comillas, del que hablaba antes, que estaba entre los dos asteriscos, que atraviesa la población de Aldaya. Dentro del cauce nos ha quedado estas estructuras preciosas. Eh, en la imagen de la derecha se ve con lo que quiero explicar en todas ellas, pero vamos a centrarnos en la de la derecha. Estas ranuras que hay ahí en ese fondo arcilloso, esos son tool marks, son marcas de arrastre. Esos arrastres los han producido bloques enormes, piedras, coches, motos, lo que sea, cualquier objeto de los que eran arrastrados por el fondo de la crecida del cauce. Y cuando empieza a decrecer la velocidad y ya los materiales más pesados han desaparecido, empiezan a depositarse los más finos, y lo siguiente que se deposita sobre estas arcillas erosionadas son gravas de cierto tamaño. Mira, ahí arriba he marcado unos coches que estaban aparcados en hilera, estos últimos creo que son nuevos, los han aparcado porque aquí hay un taller. Pero aquellos que están montados uno encima de otro, como si fueran teclas de dominó, unos encima de otros, están marcando un mecanismo cabalgante. Es decir, los coches que estaban delante fueron presionados y fueron subiendo por la parte de atrás del coche, ha subido sobre el morro del coche que tenía detrás. Es decir, es como una estructura cabalgante, ¿eh? Es muy distinto a lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que no son estructuras cabalgantes, son estructuras progradantes. Mirar primero la imagen de la derecha, de la izquierda. Ahí bueno, me necesitaría señalar, pero hay una especie donde se ve esa especie de ladrillito en la parte media baja de la imagen, hay una especie como de galletas así acopladas, como si fueran esos coches que luego hay allá arriba. Hay unos cantos así acoplados unos encima de otros. Esos son estructuras de tipo progradante, son capas de arcilla arrancadas más arriba y luego depositadas de manera progradante. Igual que estos coches que veis en la imagen de arriba no han cabalgado como los del círculo anterior. Estos coches venían de la izquierda, de una calle que hay a la izquierda de la diapositiva. El primero de ellos chocó contra una estructura, se cayó, y detrás el siguiente que venía flotando a esa altura se cayó delante, el otro se cayó delante, el otro se cayó delante. Estos mecanismos realmente son complejos de reconstruir cuando lo que tenemos es esta enorme cantidad de coches en una disposición bastante caótica. La fuerza del transporte de estos cantos rodados, de estos coches, fijaros el coche que hay en la imagen inferior central, se golpea contra una pared, rompe una pared. La misma imagen que aquí a la izquierda, esta imagen que estábamos viendo a la derecha, ahora la tenemos aquí abajo a la izquierda. Al fondo de estos coches hay una casa que en la imagen de arriba se ve mejor. Ahora ya está limpia de coches, la calle. Esa es la calle Gómez Ferrer, entre Sedaví y Alfafar. Y, y estos coches llegan aquí debido a la presencia de una barrera estructural, que es la vía del ferrocarril. En la imagen, la fotografía grande, veis la fotografía, veis el ferrocarril. Hacia la izquierda veis que hay una valla a un lado y a otro de la vía. Esas dos vallas continuaban hasta un paso a nivel que teníamos a nuestra derecha, fuera de la imagen. Por ese paso a nivel, en el esquema de abajo lo vemos ahora, la línea naranja es la vía del tren, y las líneas azules pues, nos están marcando de dónde venía el agua con los coches y cómo el agua estaba pasando por la zona del paso a nivel y enlazándose con la calle esta Gómez Ferrer
hasta llegar a aquel tope que hemos visto en las otras fotografías. Ese es el mecanismo de apilamiento, de amontonamiento de estos coches. Bueno, estructuras de estas rotas hay muchas. Podríamos estar comentando muchas cosas interesantes a nivel de erosión, de por qué se han derrumbado muchas de estas estructuras. Y llegamos a lo que más tiempo nos está llevando y nos ha motivado, que es empezar a medir niveles de inundación. En la imagen inferior central, sobre el alféizar de una ventana, hay una acumulación de arenas con estructuras que nos marcan el sentido de la corriente. Y luego en la imagen de la derecha superior lo que se ve es una casa hundida a la izquierda de la foto, que nos está indicando, lo hemos visto, que la mayor parte de las casas que se han hundido estaban cerca de los cauces. Y intentamos explicar nuestro planteamiento cuál era. En principio, lo de arriba era un esquema teórico cuando empezamos a medir niveles. Sabíamos que lo normal era, lo he explicado antes con los abanicos aluviales, que mirar el fondo, o sea, lo que está en azul sería el cauce del río, del barranco, y hacia los lados, pues la pendiente que va bajando. ¿Veis que va bajando la pendiente? Y este era, como digo, nuestro esquema teórico de funcionamiento. Sabíamos que cuando se desbordaba el río, el agua iba a desplazarse alejándose del río. Esa era la teoría. En la práctica hemos visto que esto es la regla general, pero que es mucho más complicado. Por ejemplo, en este esquema de abajo, que sí que es real, pues vemos que el fondo del río está a una cota de 16 metros y medio. Hacia arriba encontramos en la cota 25 que se desaparece la parte superior del río y ya empieza el suelo de la ciudad. Esto es el suelo que va bajando de cota. En la escala vertical está muy exagerada, evidentemente. Cuando vamos por la ciudad parece todo horizontal, pero... Y si os dais cuenta, lo que hay arriba es, son cotas que hemos medido de inundación. Por ejemplo, los 226 centímetros que hay en este perfil, hacia la derecha va bajando a 160 y teóricamente tenía que ir bajando hasta aquella cota 60 que hemos medido real. Pero de repente aparece ese abombamiento cuando se cruza con la calle, esto era la calle Salvador Giner, con la carretera de Valencia, cuando se cruza con la calle Mestre Chapí, por Mestre Chapí lo que viene es un río de agua con más altura de la que traía el desbordamiento. Es decir, fases de inundación en una misma población, 2 o 3 fases las estamos identificando. Bueno, aquí vemos un detalle de una de estas alturas de cerca de 3 metros. Aquí la compañera está midiendo un flexómetro hacia arriba, ahí el nivel creo que estaba rozando los 3 metros. Hemos medido alturas de más de 3 metros, 3,20, 3,30 casi. Y luego hay muchas cosas más que como geólogo nos ha llamado la atención. Por ejemplo, esta acera que de repente nos da aquí una estructura de fallas en teclas de piano. Esto lo hemos estudiado mucho teóricamente, pero ahora lo vemos en un modelo a escala. Esto se ha producido porque la arena que está debajo de estos adoquines, estos adoquines se colocan normalmente sobre arena seca y compactada, pero cuando viene una riada, esa arena seca y compactada, relativamente compactada, es permeable y cuando entra en carga, cuando hay agua inundando y hay cierta carga hidráulica, el agua empieza a correr por esa arena y empieza a llevársela y al final los bloques se caen, menos los del medio que han desaparecido. No solo se han caído, sino que han desaparecido. Y estamos ya al final. Lo que quería destacar como conclusión, ya habéis visto que no estamos exponiendo las conclusiones del trabajo, simplemente os hemos presentado qué es lo que estamos haciendo. Entonces hay estas 2 frases que voy a leer, yo creo que es lo fundamental, porque independientemente del cambio climático, de que lo haya o de que no lo haya, que sí que lo hay, pero discutir sobre el cambio climático muchas veces, sobre todo a nivel popular, es una cuestión estéril. Solo sirve para enfrentarse unos con otros
y para no llegar a ninguna conclusión válida, porque en materia de inundaciones lo que tenemos clarísimo es que lo que se ha inundado son los terrenos inundables y lo que se volverá a inundar son las mismas superficies. Y lo que se inundó hace décadas y hace siglos y hace milenios siempre ha sido los terrenos inundables, los terrenos cuaternarios, con mayor o menor frecuencia, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor altura. ¿Que esta riada a la altura del agua ha sido mucho más grande que en los otros registros históricos? Pues casi seguro que sí, pero da igual, vendrán otras que no serán tan altas y se seguirá inundando si no tomamos medidas. Lo más importante, como geólogos, viendo la poca atención que se le presta generalmente a la geología, particularmente lo digo en Valencia, donde no hay facultad de geología, donde no hay geólogos prácticamente en la administración. Había dos y uno ya se jubiló, que soy yo, y solo me queda un compañero. Y lo que hace falta sobre todo es educación ciudadana, o sea, desde la escuela primaria. La asignatura de geología o la parte de geología de las ciencias de la Tierra y tal, desaparece de los planes de estudio, no se imparte en la mayoría de los institutos. En Valencia la mayoría de los profesores son biólogos y empiezan hablando de biología y al final del curso ya no llegan a la geología. Y sería muy importante que la gente joven, los chavales desde bien pequeños, supieran que viven en una zona de riesgo, en una zona que se puede inundar o que puede sufrir terremotos, y supieran lo que es un terremoto y supieran lo que es el funcionamiento de una cuenca fluvial y la geodinámica en general. Eso deberían de saberlo todos los chavales y ese conocimiento básico salva vidas. Es la mejor inversión que se puede hacer. Y luego, por supuesto, pues alfabetizar a la población. El negacionismo hace mucho daño a todos los niveles, a nivel político, a nivel social, a nivel humano en todos los sentidos. Y lo que echamos en falta después que ha pasado estas inundaciones, aquí en Valencia concretamente, es que no haya pues, una agencia del agua como hay, por ejemplo, en el País Vasco, la Agencia Vasca del Agua, la URA, es una, una, bueno, que creo que tiene rango, no sé, de dirección general o algo así, es una institución, un organismo que se creó por el gobierno vasco después de las inundaciones de 1983, que fueron muy graves, que hubo muchas muertes, y ha desarrollado una labor impresionante el URA en el País Vasco a nivel preventivo. Es de verdad admirable, deberíamos tomar ejemplo. Y lo mismo digo pues con el tema de los tsunamis, que está perfectamente señalizado en todas las zonas de riesgo, en Chile, en Indonesia, bueno, elogio también la actividad de Involcan, del Instituto Volcanológico de Canarias, al que sigo muy de cerca y que están realizando una labor durante años y años y años impresionante, magnífica, a nivel sobre todo de educación, no solamente científica, sino de educación social y para los más pequeños, sobre todo. Y creo que esto es todo. Ahí os presento unos cuantos fósiles que salieron del Mioceno de aquella terraza T2 de la zona de Torrent. Son ostreas grasísimas que han salido, bueno, las hemos recuperado de la pared de la base de la pared de la terraza que fue erosionada y empezó a desprenderse pues, fósiles. ¿Vale? Y yo lo que te quería preguntar es que si tú imaginas que fueras el presidente del gobierno, que no tuvieras el horizonte político a 4 años, ¿qué actuaciones programarías para que se hicieran en el futuro inmediato? Que cuando hay un riesgo geológico, habría que contar con los geólogos de forma no exclusiva, pero sí de forma en igualdad de condiciones, por lo menos. Entonces, tener una agencia vasca del agua, un volcán en Canarias y tal, en Valencia, yo creo que sería lógico que hubiera una institución, un instituto, un organismo que se dedicara a los riesgos geológicos, no solo a las inundaciones, porque es una zona donde los riesgos geológicos abundan. Entonces, yo creo que lo que haría es estas dos cosas que he apuntado antes. Por una parte, la educación instaurarla a todos los niveles educativos, desde la infancia, y sobre todo
en fin, no sé, la cultura general, el hacer accesible la ciencia a la gente, pero no contándosela para que se la crean o no se la crean, sino para que piensen. Es decir, falta cultura social. Entonces, estas serían mis principales inversiones.